¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompaña en una nueva emisión de su programa El Salvador Today. Como cada edición, es verdaderamente un placer que nos pueda dedicar algo de tiempo para que todos analicemos juntos estos temas de país que definen el rumbo que lleva esta nación que nos ha visto nacer. A partir del hecho de que muchas decisiones que se toman a puertas cerradas en la Asamblea, pues resulta difícil entender en realidad todo lo que está pasando por ahí. Y el mejor ejemplo, tal vez el más reciente también, sería la elección de Apolonio Tobar como Procurador de Derechos Humanos. La elección también de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y esta última, como supimos ayer, pues provocó ya que la Sala de lo Constitucional aceptara un recurso, una demanda de inconstitucionalidad. Además, se está hablando más recientemente de cambiar el protocolo de entendimiento, que como está de momento llevaría a Mario Ponce del PCN a ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Este tema además ha sacado a luz las divisiones en Arena, luego que Ernesto Mason hablara de mediar con el Ejecutivo, pero su oferta fue rechazada por el presidente del COENA, Gustavo López. Este es el contexto político que tenemos, y para analizarlo, entenderlo un poco mejor, hemos invitado nada más y nada menos que al diputado Juan José Martel, a quien desde ya le pido disculpas por decirle diputado. No tenga pena. ¿Cómo ha estado? Bienvenido. Diputados usted le voy a... Buen modo. No, es un gusto estar acá de nuevo en El Salvador Today para que podamos conversar con todos los amigos internautas que están pendientes de este programa tan gustado. A la orden para que platiquemos. Muchísimas gracias. También quiero recordarles que este primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderle. Además, su sitio web es megablog.com.sb. También quiero compartirles algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en cronio.sb. Estos son: operativo policial deja 17 sujetos detenidos en Soyapango, Ilopango y San Martín. Además, la policía arresta a sujeto fuertemente armado en San Esteban, Catarina, San Vicente. Y en fotos, la PNC localiza y rescata a una lechuza adulta. Esto ocurrió en la carretera Panamericana. Don Juan José, de nuevo agradecerle que esté con nosotros. Ya nos había costado unos días podernos coordinar, pero gracias a Dios que ya se pudo. Antes de entrar a todos los temas políticos, quisiera que me actualice un poco cómo va el proceso de reinscripción de Cambio Democrático. Entiendo que ayer presentaron ya las firmas con un margen bastante superior a lo que la ley exige. Por favor, cuéntenos cómo están esos logros, cómo llegaron. Efectivamente, el día de ayer estuvimos presentando temprano en la mañana ya los libros, regresando los libros, con todas las firmas. Sí, hemos logrado un aproximado de 70,500 firmas de ciudadanos. La ley nos exige 50,000, pero siempre es preferible llevar un margen. En primer lugar, porque mucha gente nos quería dar la firma y había expresado su interés en apoyar la reinscripción de Cambio Democrático. Y por otro lado, por si hay algunas que por algún error se anulan, tenemos un colchón de respaldo. En ese sentido, estuvimos ayer en el Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Aldo Álvarez, que es el secretario de Comunicaciones, y mi persona, ante Secretaría General del Tribunal, para entregar estos libros. A partir de este momento, el tribunal tiene 60 días para contarlos. Este es un plazo máximo. Sí, debería ser menos. Es un plazo máximo, efectivamente. Nosotros hemos presentado varios días antes que se nos venciera el plazo. El plazo se nos vencía el 1 de noviembre. Hemos presentado el 23 de octubre temprano los libros para ir ganando tiempo, esperando que también el tribunal acelere el proceso de revisión de las firmas, con el objeto de que nosotros podamos estar listos para participar en las elecciones de 2021 de alcaldes y diputados. El objetivo nuestro es tener pronto esto. Ya ayer mismo llevamos los nombres de los 6 delegados que deben de presentarse para que estén pendientes en el momento de la revisión de las firmas, y pues hemos culminado esta fase. Ahora lo demás está en manos del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros confiamos con que van a actuar de manera correcta, que van a actuar conforme a la ley,
Ya es otra magistratura, ya son otras las personas, en la mayoría de los casos distintos de los del periodo pasado. Por lo tanto, tenemos esperanza de que ellos van a hacer bien las cosas. Precisamente eso le quería preguntar, ¿qué otros obstáculos se pueden esperar? Porque, bueno, ya no es definitivamente el tribunal que canceló Cambio Democrático, ¿no? Los que estaban anteriormente. Sin embargo, y como lo mencioné yo al principio, se eligió a estas personas bajo todavía ciertas dudas, no necesariamente los perfiles más adecuados. Precisamente por eso se presentó una demanda de inconstitucionalidad. A la luz de esto, ¿esperarían ustedes más obstáculos de carácter político? Pues que los legales se anticipan. Nosotros consideramos, aparte del recurso de inconstitucionalidad aceptado ayer, que si quiere nos referimos luego, sí, nosotros entendemos en primer lugar que hay nuevas personas, lo cual es real, y por otro lado también hay un contexto político diferente. Correcto. Hace año y meses en que cancelaron a Cambio Democrático, porque el proceso lo iniciaron en julio del año pasado, estábamos en ciernes de una elección presidencial. Una elección presidencial que todo el mundo entendía que iba a ser muy fuerte y muy polar en un sentido diferente al tradicional. Las dos fuerzas que controlaban el Tribunal Supremo Electoral estaban jugando a toda costa por mantenerse en la presidencia de la República. Tenían una determinada correlación y la cancelación de Cambio Democrático se da en el contexto de evitar que Nayib Bukele fuese candidato a la presidencia de la República, y por eso lo hicieron de forma ilegal, arbitraria, contra texto expreso de ley. Pero ahora la situación cambió. Resulta que esa maniobra causó un daño, pero no obtuvo el beneficio esperado. Causó el daño de haber destruido ACD, pero el beneficio esperado, que era evitar que Nayib fuese candidato, no lo lograron. Y no solo no evitaron que Nayib fuese candidato, sino que tuvieron que reconocer y firmar su victoria electoral en las elecciones de febrero de este año. Eso cambió el panorama. Estos dos partidos... Eso haber sido doloroso, ¿no? Exactamente, difícil. Por eso es que hicieron un juego, para ellos pierde. Destruyeron un partido y se destruyeron ellos mismos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora la situación varía. Ellos ya no son los dos grandes partidos que se alternaron en el poder los últimos 30 años. Han pasado a la oposición, uno más que el otro, pero además han iniciado un proceso de desgaste del que deben de intentar recuperarse. Entonces, todo eso genera un entorno distinto al que teníamos en el momento de la cancelación de Cambio Democrático. Por otro lado, yo creo que la mayoría de los magistrados anteriores estaban en el marco de una correlación, a mi juicio, ilegítima. ¿Por qué? Porque había la Sala de lo Constitucional, al decretar una medida cautelar contra uno de los magistrados, sí, que le habían interpuesto una demanda de inconstitucionalidad a él, alteró el balance que tenía el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, estábamos ante un Tribunal Supremo Electoral, llamémosle, con un balance ilegítimo, en que se habían cambiado a través de eliminar un magistrado, y eso lo hizo la anterior sala, habían modificado la correlación interna. Eso provocaba también distorsiones y provocaba disturbios. Todo el mundo sabía que había más de un magistrado vinculado con un partido político, pero la sala no hizo nada, solo estableció un corte muy quirúrgico con el objeto de modificar correlación. Todos esos factores hoy ya no existen. Por lo tanto, creo que el hecho de que hayan nuevas personas y que estemos en un contexto político diferente nos abre a nosotros una esperanza de que se va a actuar conforme a la ley,
de que se va a actuar conforme a derecho, con objetividad y con un afán de permitir la participación, porque creo que lo que hay detrás de todo esto es la necesidad de que más fuerzas participen en la próxima elección. La ciudadanía está exigiendo actores para poder tener capacidad de decisión. Si el número de actores aumenta, las posibilidades de decisión de la ciudadanía también aumentan. Esto, quisiera que nos ajustáramos un poco en el tema, porque creo yo que lo que ustedes están esperanzados, o como usted lo acaba de manifestar, tiene a la base una premisa, ¿verdad? Y es que pues los ahí a partir de su experiencia, de sus perfiles, y según lo ha determinado o lo determinó la anterior Sala de lo Constitucional, libre de vínculos partidarios, ¿verdad? Obviamente tal vez no de preferencias, pero sí de vínculos más fuertes. Quisiera saber cómo entiende usted, o cómo vio tal vez desde su curul, ¿no? Desde su puesto como diputado, y también desde el hecho de ser diputado único de Cambio Democrático, cómo es que se logran los partidos ponerse de acuerdo, ¿verdad?, a partir sobre la elección de estas personas, cuando digamos, para la mayoría está tan claro que definitivamente no cumplen los requisitos de acuerdo a sentencia de lo constitucional, ¿verdad? O sea, y se sobrepasa eso con holgura, hasta con frescura, creo que se puede decir. Sí, yo creo que los partidos poco a poco han ido aprendiendo las lecciones. Y la lección de febrero ha sido fuerte para ellos. Quien ha costado quizás que la entienda un poco más es el FMLN, que además ellos sí se comprometieron con el actual magistrado de que lo iban a reelegir, sí, a cambio de la cancelación de Cambio Democrático, y lo cumplieron. En el caso del resto, yo me atrevería a decir que no aparece puede haber simpatía por partidos políticos. Eso es muy difícil evitarlo. Pero creo que lo que se tiene que probar es que han habido vínculos materiales, como es el caso, por ejemplo, del señor Apolonio, procurador para la defensa de los derechos humanos, en la que en Hacienda existe la documentación que demuestra que él cotizó, donó dinero al partido Arena, y por lo tanto eso genera un vínculo material. En este caso hay que probarlo. Por otro lado, ojo, la sentencia de la la demanda que se ha presentado en la Sala de lo Constitucional, que por cierto hay que leerla, lo que dice es que lo que se ha presentado es un vicio de publicidad en el manejo de la elección, porque hay una sentencia de la sala en la cual dice que la elección debe de constar con la suficiente publicidad para que tenga valor y la gente pueda conocerlo, en el marco de la transparencia, de la rendición de cuentas. Entonces, ese es uno de los aspectos que la sala también va a evaluar. La sala, no sé si se va a salir del marco estricto de la demanda, pero una de las razones de aceptación más importantes es esa. Por otra parte, ojo, lo que ha hecho la sala es aceptar una demanda. Y no medida cautelar tampoco. No así es. Y ahí hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, la aceptación de una demanda. La sala la hace sobre la base de que el petitorio tiene todos los elementos formales de forma que la ley exige. Sí. No entra al fondo de la argumentación, solo ve que cumple los requisitos de formalidad. Y sobre esa base la acepta, la admite. Ahora van a estudiar el fondo. Correcto. En el fondo hay un procedimiento en el cual van a solicitar a la Asamblea Legislativa un informe. Avisan a la Fiscalía General de la República. Seguramente les van a avisar a las partes demandadas, etc. Es decir, hay un proceso.
en el que existe defensa y existe acusador para ver cuál es la carga de la prueba. En ese sentido, se lo hago ver a la ciudadanía, porque muchas veces nosotros, como sabemos muy poco de derecho, creemos que ya a partir del momento en que se acepta una demanda, está asegurada una resolución favorable. Y sabemos que no y es así. Eso no siempre es así. Hay casos en que la sala ha aceptado una demanda, pero ha dado una resolución desfavorable. Entonces, lo que ellos han dicho es, hombre, llena los requisitos de forma. Entonces, hoy vámonos al fondo, a la argumentación, Entiendo. al análisis de los argumentos. Esa es la fase. Ha habido y algunos grupos de derechos humanos también que hemos tenido aquí en este espacio también han expresado esto, ¿no? De que pareciera que se quiere anular el trabajo de la Procuraduría. Y eso mismo hace pensar, ¿no? Que también se quiere llevar hacia cierto lado, al cuidado de determinados intereses, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Pero le pido que aclaremos un poco estos puntos cuando volvamos, porque tengo que hacer una breve pausa comercial para saber, digamos, si existe de hecho o no, y esa es la pregunta que quiero plantearles, si existe de hecho o no amenazas a la democracia a la luz de este tipo de decisiones. Volvemos enseguida. Esto es El Salvador Today, quédense ahí. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que puede acompañarnos. Estamos conversando con don Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático. También quería abordar el tema del protocolo de entendimiento, porque creo que todo esto va amarrado, ¿no? por el tipo de decisiones, las jugadas, digamos, del ajedrez político que están tomando principalmente Arena y el FMLN. Si seguimos con el tema de las elecciones de segundo grado, específicamente las del señor Apolonio, las de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se entiende que los partidos de algún modo, y esto no lo he planteado yo, lo han planteado diferentes analistas, se entiende que los partidos de algún modo, ante la arrolladora derrota de febrero, ante pues la cada vez menor aceptación que demuestran las encuestas, que son constantes, pues, están de algún modo tratando de aferrarse al poder a partir de estas decisiones que todavía tienen, digamos, bastante tiempo, más de un año, para tener control, principalmente Arena y el FMLN, de las decisiones en la Asamblea Legislativa. ¿Existe, como le pregunté al final del bloque anterior, existe peligro para la democracia a la luz de estos hechos? Yo me atrevería a decir lo siguiente. Si ustedes se fijan, el punto nodal de todo este debate se llama Asamblea Legislativa. Sí. Ahí está el centro. Elección de procurador, ¿quién lo elige? La Asamblea. Sí. Elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿quién los elige? La Asamblea. Ayer una demanda de inconstitucionalidad admitida contra la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿quién los eligió? La Asamblea.
Posiblemente también hayan recursos de inconstitucionalidad por el fiscal por haber sido electo a pesar de que tenía vínculos materiales con un partido político. Sí. ¿Quién lo eligió? La Asamblea. Protocolo de entendimiento, ¿quién lo define? La Asamblea Legislativa. Leyes importantes pendientes de aprobar que van desde la ley de agua hasta la ley de reconciliación nacional. Ese es otro, correcto. La Asamblea Legislativa. ¿Por qué señalo esto, Alex? Porque es una demostración del papel tan fuerte, perdón Luis, sí. Luis Alex, no del problema. Papel tan fuerte que tiene la Asamblea Legislativa en la vida nacional. Nosotros no nos damos cuenta de cómo la Asamblea tiene un rol gravitacional. Y si nos vamos a otros temas, mire, ¿y por qué están malas las pensiones? Porque la Asamblea Legislativa decidió en los años 96, 90 y no sé cuánto, privatizar el sistema de pensiones y crear las AFP, porque la Asamblea Legislativa en el año 2017 hizo una modificación que hundió todavía más las pensiones. Es decir, fíjense la importancia que tiene la elección de los diputados de la Asamblea Legislativa. En ese contexto, el protocolo de entendimiento es una pieza de este rompecabezas. Veamos. ¿Sabe? Antes que continúe, también quisiera que me ayude a aclarar por qué en este contexto se vuelve importante la presidencia de la Asamblea Legislativa, entendiendo que el puesto, digamos, además de las funciones administrativas, es más que todo protocolario, ¿verdad? En el sentido de que no toma directamente las decisiones el presidente, sino que siempre tienen que bajar al pleno. Sí, efectivamente, el presidente de la Asamblea Legislativa no tiene el mismo poder que tiene pues el presidente de la Asamblea de la República, por ejemplo. Porque los diputados no eligen presidente de la Asamblea. Los diputados lo que eligen es a un funcionario o un empleado, eligen diputados y es entre los diputados que se crean esos escalafones. Entonces, el presidente, ¿qué es lo que tiene? Primero, es un cargo simbólico. Él de alguna manera es el que representa a la Asamblea Legislativa, es un puesto simbólico. Segundo, tiene una cantidad de prebendas. Tiene un piso completo en el edificio que está todo por caerse en la Asamblea Legislativa, tiene personal, tiene vehículos, etcétera, tiene recursos, en fin, y en tercer lugar, tiene una especie de símbolo de fuerza, pero no es una cosa tan importante. Pero en este momento en que hay una crisis en el seno de la Asamblea Legislativa, que en parte es consecuencia de la nueva coyuntura que ya describíamos, entonces esos símbolos se vuelven importantes. Veamos entonces lo del protocolo. Este protocolo se firmó nuevamente en un contexto distinto, ¿verdad? Correcto. Cuando en mayo del año pasado esta legislatura tomó posesión, el gobierno era el FMLN. Por otra parte, Arena, PCN y PDC se aprestaban los tres partidos a hacer una coalición electoral para empujar juntos la candidatura de don Carlos Calleja. Por otra parte, el FMLN iba solo, con su propio candidato, y había tenido en la legislatura anterior una relación preferencial con Gana, con el cual había construido mayoría simple en la Asamblea Legislativa, y ellos controlaban la anterior Asamblea Legislativa, Gana FMLN, a tal grado que se repartieron igual que ahora. Correcto. Medio periodo cada uno la presidencia, fue medio periodo creo que doña Lorena Peña y medio periodo don Guillermo Gallegos. ¿Qué pasa hoy? Hicieron lo mismo, nada más que ahora el nuevo bloque dominante era Arena, PCN, PDC, que iban juntos a la elección presidencial, tres fuerzas de derecha, y por lo tanto se pusieron de acuerdo. Y decidieron que la mitad del periodo iba a ser para don Norman y la otra mitad para don Mario Ponce. Al FMLN y a Gana le impusieron ese protocolo. Lo firman o lo firman. Y si no lo firman, van a quedar fuera de la junta directiva. ¿Qué es la junta directiva? Otra vez el caché de sentarse enfrente, en un sillón más bonito, más cómodo, más dinero, más prebendas. Eso es todo. En ese sentido, aceptaron.
y legitimaron el protocolo y eligieron. El PCN eligió con la esperanza de que le iban a cumplir. ¿Qué es lo que sucedió? Nuevamente, febrero 19 del 2019 cambia las cosas. Y resulta de que al cambiarla se viene un terremoto político. El FMLN deja el gobierno. Ya no puede concebir más como aliado a Gana, que es el partido que llevó a Nayib Bukele. Pero al interior hay un fraccionamiento en la coalición Arena, PCN, PDC. Incluso el PCN, desde que terminó la elección y ya se supo que había ganado Nayib, le dijo: ha sido un gusto saludarlo, le dijo Arena, y se salió. Y fueron de los primeros que dieron declaraciones de que ya terminó la coalición y ellos se iban. En ese sentido, cambió el panorama. Entonces resulta que los que antes eran amigos, hoy están peleados. Y los que no eran amigos, que estaban peleados, ahora son amigos. Entonces la relación Arena-PCN se rompe, y en el otro extremo la relación FMLN-Gana se rompe. ¿Qué hace esto? Esto junta a Arena y al FMLN, los dos principales partidos derrotados, y hombre, dicen ellos, busquemos la posibilidad de mover. En ese marco se dan las declaraciones de poco afortunadas, porque son medio tatarateadas, del actual presidente del COENA, que es el que inició el relato. Precisamente sobre eso quería decirle, porque él asegura que la intención es mantener la independencia del órgano legislativo. Ahora bien, ya usted lo aclaró y de esto se ha hablado mucho, ¿no? De esta alianza Arena-FMLN que en 30 años se vio muy poco, por lo menos no a nivel tan público. Pero ¿cuáles son los intereses entonces ahora que permiten esta alianza? ¿Qué persiguen? ¿Qué tienen en común ahora de intereses Arena y el FMLN para que tan abiertamente actúen, den declaraciones y voten principalmente en la Asamblea? Sí, yo tengo la impresión que la Asamblea Legislativa se va a convertir en la trinchera desde la cual Arena y FMLN van a comenzar a hacer oposición al gobierno y van a intentar recuperar algo lo perdido de cara a las elecciones del 2021. Es decir, la Asamblea, aparte de los roles que ya habíamos dicho, va a comenzar a jugar un rol de trinchera contra el gobierno y para ganar elecciones. Y en eso están reacomodando, es decir, y ya van, por ejemplo, la cantidad de, ahora por cualquier cosa llaman a un ministro, quieren estar llamando a los ministros. Sí, ayer decidieron llamar al presidente de ANDA, entiendo. Hasta por rumores no infundados. Ayer dijeron que iban a llamar al presidente de ANDA por los 4 días que no va a haber agua. ¿Qué pasa si no se limpian las tuberías de la zona de Las Pavas? ¿Qué pasa? Empieza a llegar lodo a las casas. Comienza a llegar lodo, se comienzan a tapar las tuberías, y entonces también van a querer llamar al ministro, al señor de ANDA, para decirle: ¿y por qué no las mandó a limpiar a tiempo? ¿Ah? Ahora que las manda a limpiar, hay que llamarlo porque las mandó a limpiar. Increíble, es decir, y ya se les olvidó que en la época del señor Perla, presidente de ANDA, en la época de don Armando Calderón Sol, que es un presidente que no ha sido cuestionado hasta hoy por Arena, resulta de que él también hizo un corte de 4 o 5 días de agua cuando estaba en todo ese proyecto que tenía que ver con la zona de Las Pavas, completamente falso, porque es del que se robaron todo ese dinero y nos dejaron sin agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Asamblea Legislativa la están convirtiendo en una trinchera de combate para pelear con el gobierno y para ver si se recuperan electoralmente. Y eso es lo que expresó la elección de Apolonio. ¿Ah? Eso es lo que ha expresado el pacto en este momento que dicen que quieren modificar. Pero ¿qué es lo que sucede? La Asamblea no está diseñada para ser trinchera de combate.
Institucionalmente la Asamblea está designada para ser un espacio de diálogo y de concertación entre fuerzas políticas, y de diálogo y de concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, al intentar desnaturalizar este rol de la Asamblea Legislativa, lo que van a hacer es cavar su propia tumba. La gente no ve bien esa alianza Arena-FMLN, pero no solo eso, a los areneros les da terror ver a su partido aliado con los comunistas, con los guerrilleros contra los que pelearon la guerra. Y lo han dicho, lo dicen en las redes sociales. No quieren ver al FMLN. En buena medida la división que se expresó en Arena, en la fracción de Arena, en el marco del nombramiento del procurador, era por eso. Y no solo son los 4 diputados disidentes de siempre, era una lista como de 11 o 12 diputados que no querían votar. Ayer incluso hubo unos que se manifestaron en contra de la decisión de don Gustavo López de no aceptar el ofrecimiento de Ernesto Mason de mediar con el gobierno. Exacto. Y por otra parte, en el FMLN, es que en el FMLN hay gente de izquierda auténtica, comprometida también con el esfuerzo popular, y les va a gustar ver a su partido entendiéndose con Arena. Tampoco. Es decir, es una alianza que no les va a sumar, que no les va a servir. Pero quisiera aclarar algo, porque yo vería o que consideraría que es legítimo que las fuerzas, por opuestas que sean, logren ciertos niveles de entendimiento y bajo algunas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace este entendimiento que hoy por fin ha logrado Arena y el FMLN ilegítimo? Yo diría que más que ilegítimo es inconveniente. ¿O inconveniente? Es inconveniente totalmente, porque ellos pueden hacerlo incluso legal. Si el protocolo lo pueden desarmar mañana, sí, pueden convocar a una plenaria, tienen los votos suficientes, le pueden dar vuelta de gato a Mario Ponce, pueden poner a quien quieran poner, no hay problema. El problema es la conveniencia. Y una cosa es, y cuando una cosa es conveniente se vuelve ilegítima. Es decir, ¿cómo va a ver el arenero legítimo, con legitimidad, una relación como la que está teniendo en este momento con el FMLN? O un FMLN, la relación que está teniendo con Arena. Una cosa es que en el marco de las votaciones hay un montón de cosas en que votamos conjunto, ¿verdad? Que hay que dar una excepción de impuestos para el carrito que quieren meter las monjitas carmelitas descalzas. Pues hombre, ahí se aprueba. Pero eso es una cosa distinta a estos grandes temas de nación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo es que están desnaturalizando el rol de la Asamblea Legislativa. Y en este marco aparece la figura de López Davison, que en lugar de ser un verdadero líder que contribuye a resolver el problema de Arena interno, le tira gasolina con las declaraciones que da. ¿Por qué? Porque él lo que hace es cerrar una puerta. En un momento en que está Ernesto Mason intentando acuerdos pragmáticos y positivos con el gobierno central. Un alcalde de San Salvador, si quiere hacer una buena obra, necesita ponerse de acuerdo con el gobierno. Y Nayib ya le ofreció que le va a apoyar el esfuerzo del corredor turístico que va del Parque Cuscatlán en la 25 hacia el centro histórico. Sí. Porque son obras que una la culminó Nayib, el centro histórico, y otra él la dejó empezada, el del Parque Cuscatlán. Entonces, es conveniencia mutua y conveniencia de todos los capitalinos que haya una zona tranquila, bonita. Y entonces, y hay que pelearse también con Nayib por eso. Y Nayib se tiene que pelear con Neto por eso. No, eso es lo que no entiende. Lo que no entiende López Davison es que si él asume un rol de no entender las necesidades de su membresía, de su base, de sus funcionarios que están tomando decisiones, no va a ser un líder real, va a ser un líder formal, porque lo eligió la gente para 2 años, presidente del COENA, pero va a ser un líder sin base real y por lo tanto no va a tener ningún sentido platicar con él.
Quiero hacerle una última pregunta porque ya nos estamos acabando el tiempo, y es que a esta asamblea, esta asamblea termina hasta el 30 de abril del 2021. ¿Qué costos enfrenta el país de esta polarización o de convertirla en una trinchera, como usted lo está diciendo, para estarse peleando con el Ejecutivo con objetivos electorales que también se plantean cuesta arriba para estos partidos, pues? Sí, no, de una confrontación asamblea-gobierno en que se hace de la asamblea una trinchera de combate, quien pierde es el país. Le voy a poner un ejemplo. El Salvador está tomando medidas económicas acertadas y este gobierno está tomando una ruta correcta en materia económica. En el pasado hemos tenido crecimiento económico sostenible, pequeño, débil, pero sostenido. Pero ¿por qué no bajó la calificación de riesgo? Por no pagar. Caímos en default. No pagar como consecuencia de pleitos. No es que no hubiera dinero, el dinero ahí estaba. Pero se pelearon Arena y el FMLN, no pagaron por ese pleito, se encapricharon y simplemente nos bajó la calificación de riesgo. ¿Qué significa esto? Millones de dólares más que el país, no ellos, que el país tiene que pagar como consecuencia de que subieron los intereses. Si este pleito sigue, el riesgo político de país aumenta. En un momento en que ya con este gobierno, con las medidas tranquilas que ha continuado tomando, puede lograr que mejore la calificación de riesgo este fin de año. Y por lo tanto significa que los nuevos empréstitos los vamos a comenzar a adquirir con intereses menores. Nosotros vamos a necesitar 770 millones en créditos para el nuevo presupuesto. Pero ¿cuánto tenemos que pagar solo en intereses de la deuda ya adquirida? 1.100 millones de dólares, por el amor de Dios. Solo de intereses y servicio de deuda. 1.100 millones de dólares para darles el número redondo. Y necesitamos 700 millones para financiar el presupuesto. ¿Qué significa? Que si no nos hubieran endeudado los 30 años anteriores, no tendríamos necesidad de prestar 5 centavos para financiar todas las actividades del otro año y nos quedarían como 300 millones de dólares todavía. Qué tremendo. ¿Quién pierde entonces de un conflicto como este? Pierden los políticos, no pierde el gobierno en ahí, no. Pierde el país, pierde la gente. Usted, amigo, es el que pierde. Un viejo adagio africano que dice que cuando los elefantes pelean, el pasto es el que sufre. Don Juan José, quiero darle las gracias por haber venido de nuevo. Luis, y gracias y a la orden. Muchísimas gracias a usted por el tiempo que nos ha dedicado, y bueno, también gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, por habernos puesto atención, por los comentarios también que nos hicieron llegar y también por toda la participación en redes sociales. Además, el agradecimiento para los amigos de elsalvadoreño.com, Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, que están siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.